Listo. Entonces, la semana pasada habíamos visto, habíamos acabado de hablar sobre funciones inyectivas y lo que tenía, cómo hallar la inversa de una función y la relación que tenía hallar la inversa con respecto a la composición de funciones y bueno, y cómo hallarlas. Entonces, pues, vimos eso. La clase de hoy vamos a ver algunas propiedades de las funciones. Algunas propiedades. Entonces, para iniciar, quiero que me digan si ustedes se acuerdan de este juego. Espérenme un momento. Este juego de acá. ¿Sí se acuerdan de este juego? Sí, ¿Qué es lo que tocaba hacer en ese juego? Hay que tratar de hacer que, la cosita con las X, pero sin tener que levantar el lápiz. Ok, Y hecho siempre mismo, decir de lado. ok. ¿Ustedes lo pudieron hacer? Sí. y una vez, Ok, sí, listo. Y pues bueno, había este de acá. Esta estrella. Ah, no, eso sí ya no lo he visto. Y profe, esos dibujos que... Que hacerlos vos pues. No, Entonces, si usted dibuja así, imagínese cómo dibujo yo que no sé dibujar. mm, me imagino. Por ahí te he estado pensando harto, Mafe, porque hay ya, unos marcadores que se me han dañado. Y como tú sabes el truco para arreglarlos, por ahí te he estado pensando. Ah, ese está bien, profe. Bueno, Cuando, si es que entramos este año, le arreglo los marcadores. bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, uno de los temas importantes de las funciones y de los números reales es algo que se llama la continuidad. ¿Sí? Pero es que este tema de la continuidad es muy fácil tenerlo en la mente, pero es muy difícil definirlo. ¿Sí? Acuérdense que al inicio de año, allá en el colegio, yo les hablaba sobre la densidad de los números reales. ¿Alguien se acuerda qué era la densidad? No, tampoco, Ok. ¿Cuántos números hay entre el uno y el 2? infinitos, Eso es la densidad. Eso es la densidad de los números. Que entre 2 siempre haya uno. Al menos un número. Entre cualquier par de números que yo tenga, o entre cualquier par de puntos, siempre voy a poder encontrar uno entre esos dos. Y pues así y así sucesivamente. Eh, Otra vez, la densidad de los números reales me indica que entre dos números siempre voy a tener uno. La continuidad, como yo la entiendo, es que a pesar de que los números son densos, podrían haber huecos entre ellos. Imagínese eso. Y deben haber huecos, ¿no? Porque pues para meter uno entre esos dos uno y entre esos dos uno y entre esos dos uno, pues hay huecos, ¿no? La continuidad lo que me dice es que cuando yo cojo todos los números reales, no va a quedar ni un solo huequito entre ellos dos. ¿Sí me entienden? Hola. eh, sí, sí tengo más o menos idea, pues, pero no llego así completo. Ok, entonces, ¿por qué el juego, por qué traje a colación este jueguito de acá? ¿Por qué el juego de la casa o el juego de la estrella? Porque cuando uno habla... Ah, ok, Valentina, lo que pasa es que eso ya tenían que haberlo entregado hace cuánto. A la semana pasada lo debieron haber entregado. ya lo sé, pero Sí. Pues entrégamelo no lo más, sé, entrégamelo lo más pronto que puedas. pero Sí, ¿por ya, dónde? bro. ¿Por tu correo? Por correo, sí. Bueno, entonces la condición especial de esa prueba es que uno no levante el lápiz. Entonces, yo como soluciono el de la casa, venga y me hago la imagen mental, lo cojo acá, acá, acá. Entonces tengo que hacer esto. Yo cojo acá, hago una Z. Ah, no, no me... ¿Me puede mirar el chat un momento? Sí, dale, no te preocupes, dale, dale.
Yo soluciono ese problema así. Empiezo con una Z, voy a hacer la Z al revés. Entonces empecemos acá, desde acá. Ay, ¿cómo es que es? Ve, y ahora se me olvidó, ahorita sí me salió y ahora ya no. Entonces, hago una Z, lo cambio acá y hago un 8, bajo acá, bajo acá, bajo acá y bajo acá. Dese cuenta que yo nunca moví el lápiz. No lo levanté. Bueno, sí lo moví, pero no lo levanté. O mejor dicho, no levanté el cursor del mouse. Lo mismo si ustedes Ujú. hicieran esta prueba en físico, pues la idea es que no levanten el lápiz del papel. Entonces, eso significa que el trazo que hicimos fue continuo. ¿Cómo sería un trazo discontinuo? Un trazo discontinuo sería esto. Porque ahí, para así hacer de un trazo al otro, ahí sí tengo que obligatoriamente levantar el lápiz. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando hablamos de continuidad, es eso. Que en la gráfica eh, puedo hacer el trazo de una sola vez, sin necesidad de levantar lápiz ni nada de eso. Esa es una idea intuitiva, lo que les digo. Esa no es la definición de continuidad. Ni a palo va a ser. Entonces, para que lo tengamos en la mente. ¿Listo? ¿Y eso qué tiene que ver con las funciones? Nosotros dijimos que podemos hacer trazos en el plano y pues pueden que sean funciones o no, ¿sí? Pero hay funciones precisamente que se pueden hacer de un solo trazo y hay unas funciones que no se pueden hacer con un solo trazo. Entonces, pues, las funciones polinómicas en su mayoría son funciones continuas. Espérenme un momento, por favor. Listo. Bueno, esa es una función lineal y la función lineal también es continua, porque para hacer una línea recta, pues yo no tengo necesidad de levantar el trazo, ¿sí? No tengo necesidad de hacer eso. Una función lineal es inyectiva. Sí, inclusive una función lineal es biyectiva, pero bueno, eso lo vemos después. Pero sí, es inyectiva. Entonces, bueno, todas las Depende funciones... de cómo se trace o todas son inyectivas. Dime, Valentina. ¿Eso depende cómo se trace o siempre va a ser inyectiva? No, todas las funciones lineales son inyectivas. Ok. Listo. Entonces, bueno. Entonces, esas funciones se pueden hacer con un trazo, son continuas. Pero hay otro tipo de funciones que no siempre van a ser continuas. Por ejemplo, esta función que se llama una función racional, y igual 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, cuando yo trazo algo que tenga esta forma, voy a tener este tipo de gráficas. La pregunta es, ¿alguno de ustedes podría hacer esta gráfica anaranjada en su cuaderno o en donde quieran sin levantar el lápiz de la hoja? ¿Las dos al mismo tiempo Sí. o por separado? Esas dos son una misma función, una única función. Entonces la idea sería hacer esos dos brazos de la ecuación, de la función, sin levantar el lápiz. No. Pues no se puede. Pues que quedara exactamente así, no. Entonces no se puede. Por tal motivo, como tengo que levantar el lápiz... Ay, yo sí estoy grabando, pero un momento. Sí. Como tengo que levantar el lápiz, yo digo que esa función es discontinua. ¿En cuál momento, en cuál parte tengo que levantar el lápiz ahí? ¿En qué momento? ¿En qué instante? Pues cuando se vaya a pasar de una a la otra. Exactamente. Depende. Dime, Valentina. No, nada, iba a decir que depende de dónde empezara, pero sí, Bene tiene toda Digamos la que razón. yo empiezo desde acá. Tengo mi gráfico, tengo mi gráfica, tengo mi gráfica, empiezo a bajar. ¿Y ahora qué hago? Ahí tienes que parar el lápiz y empezar a hacer la otra. Exactamente. O sea que la discontinuidad, ¿en qué momento se me presentó? Precisamente como por acá, más o menos, como por acá, como por aquí.
Entonces ahí es donde la función como que presenta inconvenientes. Esa función es discontinua. ¿Listo? Entonces, esto que vemos acá, ese cambio que tuvo, eso se conoce como un salto en la función. ¿Sí? Tuvo un salto. Entonces, presenta ahí esa discontinuidad. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, todo bien. Ok, perfecto. Entonces yo podría tener, por ejemplo, esta función. Venga a ver si me la grafica GeoGebra. La verdad nunca he intentado. Voy a hacerlo hoy por primera vez. Y es igual. Ojalá que me lo coja, por favor, por favor, por favor. Ah, no me lo coge. ¿Qué estás haciendo ahí? Es que hay una función que se llama la parte entera. Entonces estoy tratando de hacer esa función. Mm, Bueno, pero pues no me la deja hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no pude hacer trampa, entonces me toca hacerlo manualmente. ¿Qué es la función parte entera? Como decíamos ahorita, entre número natural, entre número entero y número entero, hay infinitos números, ¿sí? Pero la Sí. función parte entera, lo que pasa es que yo lo que quería escribir acá, tal cual, era esto. F de x es igual rayita rayita x rayita rayita, ¿sí? Eso significa parte entera. Función parte entera. Entonces, ¿qué me dice esa función? Que voy a coger cualquier número, o sea, real, o sea, puede ser natural, entero, decimal, fraccionario, puede ser racional, puede ser irracional, y lo voy a aproximar al siguiente número entero. Entonces, por ejemplo, para el número f de 3, ¿cuál sería la parte entera de f de 3? ¿Cómo? Tengo el número 3. Empecemos con un número natural. ¿Cuál es la parte entera del número 3? O sea, ¿cuál es el número entero más cercano al número 3? El 2. No, No sé. ¿No sería el 3 mismo? el mismo 3, porque él en sí mismo es un número entero. Listo. Ahora cojamos, por ejemplo, la función de 4,2. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el siguiente número eh, entero al 4,2? 4,3. No, porque 4,3 no No, es 4. entero. Necesito un número entero. O sea, 4. no es 4. Porque es el 5. siguiente número. 5. Exactamente. Entonces la función parte entera, en este momento como yo la definí, voy a hacer que me coja a cada número el siguiente número entero que esté más cercano. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, tenemos la función de un tercio. Si yo le saco la función a un tercio, ¿cuál sería el número más cercano que tendría la función parte entera en un tercio? ¿Cómo así? ¿Cómo hicieron ustedes para saber que acá ¿Cómo hicieron ustedes para saber que acá el número siguiente a 4,2 era 5? ¿Cómo lo hicieron? Porque el número que le sigue al 4 es el 5 y Oh, 5 es un número entero, ok. por eso. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para mirar cuál es la parte entera de esa fracción? Dividirlo y por encima del 0,3 y sería 1, ¿no? Excelente, Dubán. Entonces, 1,3 es lo mismo que decir 0,3333 periódico, 0,3 periódico. Entonces, el número entero que le sigue al 0,3 es el 1. ¿Sí? Entonces, bueno, uno último
si yo tengo f de raíz de 2, ¿cuál sería la parte entera del raíz de 2? ¿Cuál es el número entero que le sigue a la raíz de 2? ¿El 2? El 2, porque raíz de 2 es, si no estoy mal, 1,42 y aproximadamente. Entonces esta función es el 2. ¿Listo? ¿Cómo grafico eso? ¿O cómo se me va a ver esa gráfica? Entonces, bueno, voy a buscar en Google la función de la parte entera. ¿Listo? Aunque pues yo lo puedo hacer acá en GeoGebra, pero lo que pasa es que como tenemos poquito tiempo, entonces pues no lo puedo hacer tan fácil. Entonces, función parte entera. O bueno, no es que no sea fácil, sino que me quema tiempo. Y tiempo es lo que no tengo precisamente. Entonces miren, cuando vemos la función de parte entera, nos sale una gráfica así. ¿Sí? Inclusive me gusta este que tiene la tabla. Entonces vamos a ver esta imagen. Ah, Dios mío. Y miremos esta. Ay, venga que acá, bueno. Venga, miramos con esta anotación a ver si de pronto en el GeoGebra nos la grafica. Que lo dejaron acá entre llaves. Entonces miremos a ver. Ojalá funcione. No, no sirve. Dime, ¿qué pasó? No. Ok, función de x es igual a la parte entera de x. Bueno, entonces, ver imagen. Ah, este sí, está mucho mejor. Entonces, graficando la función de parte entera. ¿Qué es lo que pasa? Es que acá colocan la parte entera con esta notación. Entre llaves. La notación que yo conozco es dos barritas. Como dos valores absolutos o algo así. Pero pues se llama parte entera. Entonces miremos. Para construir la gráfica de la función parte entera de x, tenemos que generar la tabla de valores, que era algo muy parecido a lo que nosotros estábamos haciendo acá. Yo les iba dando valores y ustedes me decían, para tal número es tal, para tal número es tal, para tal número es tal. Bueno, y entonces hicimos eso. Acá la persona que hizo esta gráfica también hizo lo mismo. Entonces lo mismo, para menos 3 era menos 3, para menos 2 era menos 2. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces empecemos a graficar acá valores. Cuando x es menos 3, y es menos 3, o sea, menos 1, menos 2, menos 3, ese punto queda más o menos por acá. Cuando x es menos 2, y es menos 2, entonces ese punto queda acá. Cuando x es menos 1, y es menos 1, el punto queda acá. Cuando x es 0, y es 0, ese punto queda aquí. Bueno, y con 1, 1, x1, y1 queda acá. Y ahora empezamos acá con lo que estábamos haciendo nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre esta función y la que yo había hecho? Que yo les había dicho que íbamos a aproximar el entero al siguiente, ¿sí? Al siguiente entero que había. Esta gráfica que está acá la está aproximando es al anterior número entero que tienen. Porque, por ejemplo, en nuestra función, este número tenía que ser 2. Porque el número entero siguiente al 1,3 es el 2. Pero esta función parte entera, este autor la hizo con el anterior. O sea que para 1,3 es 1. 1,3 es más o menos este puntico de acá. Entonces queda por acá. Para 1,5 lo mismo. Coge el anterior. Entonces para 1,5 y es 1. 1,9 lo mismo. El anterior. Entonces para 1,9 y es 1. Entonces esa función, si yo continúo con todos los números que hay, pues eso me va a generar como estos escaloncitos. Eso que se ve así con los escalones es la gráfica de la función parte entera. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos, ¿hasta ahí vamos bien? Espera un momento. Sí, señor. Sí. Ok, perfecto, listo. Muy bien. Listo, entonces
¿Eso qué tiene que ver con el tema de la clase de hoy? O con lo que estamos viendo que es la continuidad. La pregunta que viene a continuación es la siguiente. ¿Ustedes pueden hacer esta función a lápiz y papel sin levantar el lápiz? No. No. Entonces, No. eso significa que la función es Descontinua. exactamente, es discontinua. Y esta tiene infinitos saltos. Porque miren, de acá hay un salto, de acá hay un salto, de acá hay un salto. Y pues puedo continuar así. Y tiene muchísimos saltos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de una función discontinua. ¿Sí? También podemos ver funciones a trozos. Entonces voy a buscar acá lo que es una función a trozos. Entonces voy a buscar en Google. En Google, función a trozos. Función a trozos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la función a trozos y cómo se define? Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a colocarle una fórmula a la función y esa me da una determinada curva. Pero yo puedo coger pedacitos y yo quiero que de un lado a otro se me vea de tal forma. De un lado a otro se me vea de otra forma. Y de otro lado a otro se me vea de otra forma. Entonces, ¿cómo así? Por ejemplo, acá, cojamos este primer ejemplo. Miremos esta imagen. Tenemos esta función. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron las personas para tener esta función? Esta es una función lineal, ¿sí? Entonces, si el número es menor que 1, entonces, si el número es menor o igual que menos 1, va a ser de esta forma. Bueno, aunque esto está como mal, pero no sé, bueno. Después de aquí a acá, toma otro valor. Entonces, desde 0 a 1, no, venga que no me gustó esa gráfica. Está como mal. Entonces voy a buscar otra. Miremos. Esta está súper, me gustó. Ver imagen. Listo, entonces, ¿acá qué me dice? Acá me dice que la función de x, dése cuenta que esta función necesita 3 valores, como 3 opciones. Como yo acá le coloco 3 opciones, entonces en mi gráfica tengo 3 valores, 3 tipos de gráficas, ¿sí? Entonces acá dice x más 2 si x es menor que menos 3. Después, menos x si ese valor está entre menos 3 y 0. Y finalmente va a ser igual a 2 si x es si x es mayor o igual que 0. Entonces yo puedo coger pedacitos de funciones e ir pegándolas como yo quiera. Cuando yo genero esas funciones, eso se llama una función a trozos. Por eso el nombre de trozos, porque tienen como pedacitos de función unas con otras. ¿Hasta ahí vamos bien o tienen preguntas, chicos? Hasta ahí bien. Ok. ¿De qué depende la función a trozos? La función a trozos depende de las funciones que yo escriba. La pregunta de hoy: ¿esto es una función continua o discontinua? Discontinua. Discontinua. Porque pues de acá a acá hace un salto grande y después vuelve a tener otro salto grande acá. Entonces la función es discontinua. ¿Significa que todas las funciones a trozos son discontinuas? No. Porque por ejemplo, esta que había cogido al inicio, esta función sigue siendo a trozos, pero es continua. Unida, puede ser. Continua. Podría ser. Entonces, como que para cada función yo debería como poder analizar cuál sí es continua y cuál no. Bueno, bien. Por ejemplo, miren esta. Okay. Listo. Ver imagen. Esta de acá. Esta es una función también a trozos. Es continua porque la puedo hacer toda con un trazo. Pero lo que me parece interesante de esta función es que de acá a acá es una función lineal.
De acá a acá es otra función lineal. Uy. Pero de aquí a acá se convierte en una función cuadrática. Entonces es como que uno dice, ah, vea pues, como que extraño. Bueno, ¿qué más necesitamos saber de las funciones? Necesitamos saber cuándo una función es creciente o cuándo una función es decreciente. ¿Listo? Entonces, volvamos acá con esta ecuación, con esta función. Y pues sencillamente, para ustedes, ¿qué significa la palabra creciente? Como que va aumentando, Por su tamaño. depende de tu resultado. Exactamente. Entonces, una función va a ser creciente cuando a medida que yo aumente el x, o sea, cuando yo entre los x estén más a la derecha, el y también va a ir hacia arriba. ¿Cómo así? Miremos acá esta ecuación cuadrática. Tengo el punto A y voy a generar acá una perpendicular de este punto hacia este eje y de este punto hacia este eje. ¿Listo? Voy a tomar acá estos dos puntos B y C, ¿sí? Como lo que me interesan son los puntos, ay, madre. Como lo que me interesan son los puntos, voy a ocultar las rectas. Listo, ya oculté las rectas. Entonces quiero que miren qué pasa cuando yo muevo el punto A con respecto al C y qué pasa cuando muevo el A con respecto al B. ¿Qué pasa con el C? ¿Qué pasa con el punto C cuando muevo el A? Se va alejando del También cero. como que va corriendo por simplemente el eje X, como que siempre y cuando el punto A vaya subiendo, él va corriendo hacia la derecha. Listo. Ahora miremos qué pasa con el B, desde acá. ¿Qué pasa con el B cuando yo voy moviendo el A? Sube. Exactamente, sube. Entonces, como a medida que el C se va moviendo y se mueve el B, entonces yo digo que ese intervalo de esa función es creciente. Voy a hacer este ejemplo ahora, pero moviendo el A en el eje X. O sea, des en cuenta que ahorita yo lo que movía era el punto de la curva. Ahora en este momento lo que voy a mover es el punto en la función, en el dominio de la función. Voy a mover el punto en el dominio de la función. Pero ¿qué voy a generar? La intersección. Y a partir de esa intersección voy a mirar qué es lo que pasa con el punto acá C. O sea, voy a hacer lo contrario. ¿Sí? Antes todo dependía del punto que tenía en la curva. Ahora todo depende del punto que tengo en el dominio. ¿Listo? Entonces lo mismo. Si yo muevo el A hacia la derecha, ¿qué pasa con el C? Se sube. Se sube, o sea que aumenta el valor. Por ese motivo, yo digo que esa función es creciente desde 0 hasta infinito. Porque cuando el x es mayor que 0, entre más aumente el x, más aumenta el y. O sea, este punto de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, Perfecto. Eso es una función creciente. ¿Sí? ¿Cómo lo define el libro? El libro lo define de esta forma. Una función es... Uy, mi madre. Estrictamente creciente si al aumentar los valores de la variable independiente coma los valores de la variable dependiente también aumentan.
¿Listo? Eso es una función estrictamente creciente. Si aumento mi x, el y me tiene que aumentar. ¿Sí? Entonces, bueno. Esto se escribe matemáticamente que si, bueno, que si x1 es mayor que x2, entonces, pero acá no puedo hacer una flecha. Supongamos que eso es una flecha. Si x1 es mayor que x2, entonces la función de x1 es mayor que la función de x2. Esto ahí chambonamente es lo que dice acá. Si aumento los x, si aumento la variable dependiente, la variable independiente también aumenta. Eso es una función creciente. Ahora, ¿qué será decreciente entonces? ¿Qué será decreciente? Que disminuye. Exactamente. Entonces la función va a ser decreciente cuando yo aumento el x, pero disminuye el y. Entonces miren lo que hice yo. Por ese motivo es que escogí la ecuación cuadrática. Porque ahora voy a ubicar la parte, el punto A en los valores negativos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo aumento el A? Ahora miremos el B. Perdón, miremos el C. Acá mejor, listo. ¿Qué pasa cuando yo aumento el A con respecto al C? Disminuye. Dime. Él va bajando como por el eje Y, como que va disminuyendo. Sí. Entonces es lo contrario de esta función, de la función creciente. Entonces, acá lo mismo. Una función O sea es... que si digamos yo devuelvo mi eje, mi punto, la C también sube, pero luego si vuelvo y lo bajo, o sea, vuelve a bajar. Entonces, siempre y cuando baje, va a ser decreciente. Sí, pero acuérdense que el eje X yo hago de cuenta que es como el tiempo. ¿Cómo así como el tiempo? Que solamente avanza, no retrocede. ¿Listo? Pero entonces en ese momento, Ok, cuando es creciente, si avanza el X, aumenta el Y. Si es decreciente, aumenta el X, pero disminuye el Y. Entonces, bueno, una función es estrictamente decreciente si al aumentar los valores de la variable independiente, los valores de los valores de la variable dependiente. ¿Qué pasa con esos valores? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen. disminuye. Excelente. Esto matemáticamente lo mismo voy a tratar de hacerlo. x1, si x1 es mayor que x2, entonces lo que pasa es que la función de x1, o sea, el y, la respuesta que tiene, es menor que la función de x2. ¿Sí? Dese cuenta acá el cambio que hay entre las dos formas matemáticas de escribirlo. Ambas empiezan con que x1 es mayor que x2. Pero al final, aquí se mantiene el mayor, acá se invierte. ¿Listo? Ok, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay funciones que son todas crecientes o hay funciones que son todas decrecientes. Pero también hay funciones como esta, que es la cuadrática, que son crecientes en una parte y decrecientes en otra. ¿Listo? Pero en el momento que esto se va a desconectar, entonces ya ahorita continúo con la explicación.
Bueno, Déjame yo. ay, mi madre. Hola, entonces, ¿aquí estábamos? Listo, entonces, habíamos 18. Cuando hayan 9, continúo la explicación. Nueve, perfecto. Listo, entonces, función creciente y función decreciente. Entonces voy a cambiar un momentico la función y como decía ahorita Valentina, voy a dejar la función como cero. Tengo una función lineal. ¿Esta función es creciente o decreciente? No sé, es que en mi pantalla no se mueven los puntos. No, no los estoy moviendo. Ahí sería Ah, ok. decreciente. ¿Cómo? Entonces, no sé, yo diría que es... Ush, no. Que espera que creo que es Juan David o Santiago dijeron algo, no sé, no los alcancé a escuchar. Hola. ¿Es creciente o es decreciente esta función? Creciente, profe, Es creciente, ¿por qué? porque él va creciendo más. O sea, en cada punto, en cualquier punto de los dos de la línea va creciendo más. Listo, perfecto. O sea que todas las funciones lineales son crecientes. No lo sé. Listo, entonces miremos otro Yo ejemplo. diría como, Ok, entonces vamos a mirar. Por ¿Cómo, ejemplo, profe? Yo miremos sí acá. creo ¿Esta función es decreciente o es creciente? que Bueno, entonces esa función sería decreciente. creciente. Entonces por esa parte bien. Listo, vamos bien ahí. Entonces no significa que por ser lineal es creciente o decreciente. Tenemos que analizar cada función por aparte. ¿Listo? De igual forma, con una función cuadrática. ¿Qué es lo que pasa acá? Que es que esta sí tiene dos tramos. La función lineal sí era creciente en todos los lados o era decreciente en todos los lados. La función cuadrática sí, de acá a acá es decreciente, pero de acá a acá es creciente. ¿Sí se dan cuenta? Chipi, es Pero como la U. Como es cuando tú dibujas una U, ¿no? exactamente, exactamente, sí, bien, eso es lo que pasa. Pero no es lo único que podría tener yo ahí. Yo podría también tener esto de acá, porque las parábolas también pueden tener esta forma. Pueden tener esta forma de acá. O sea, una U pero invertida. Entonces ahí, ¿qué pasa? Que Según yo sé que es la misma, como la misma historia, ¿no? Un pedazo creciente y el otro decreciente, ¿no? sí, lo único que tenemos que tener en cuenta acá es que en la función de antes, o sea, en la U hacia arriba, en la parábola hacia arriba, eh, empezaba decreciente y terminaba creciente. Acá en la U para abajo va a pasar en lo contrario. Empieza creciente y acaba decreciente. Pero pues en sí pasa lo mismo. ¿Listo? Eh, pues esas funciones no son las únicas que existen. Yo se los he dicho. Existen infinitas funciones polinómicas, que son las que hemos visto. Pero en este momento se me ocurre hacer esta función. Y es igual a 5x a la 5. Ay, madre. A la 5. A la 5. Eso sí. Menos 8x a la 4. No sé, más 9x a la 3 menos
8x a la 2 más 5x menos 3. Estos números yo los escogí aleatoriamente en mi cabeza. No sé, fueron los primeros que se me ocurrieron. Cada función tiene una gráfica en el plano cartesiano. Vamos a ver cuál es esta función que acabo de hacer. Si eso fuera una función, ¿cómo se llamaría? Polinómica. Esta es una función de grado 5. ¿Polinómica? Sí. Ok. Listo. Esta es una función de grado 5. Y si es una función. Entonces, bueno. Voy a disminuir. Y mírenla. Es esta de acá. Es esta función de color verde la que me aparece. Esa es la función de grado 5. Entonces me genera esa forma ahí. ¿Listo? ¿Tiene alguna otra? No, no tiene más. Esa es como la forma de la función. ¿Qué podemos decir de esa función? ¿Es creciente? ¿Es decreciente? No se sabe. ¿Qué podemos decir de esa función? Pues no sé, yo diría que depende de dónde uno la empiece, ¿no? Porque si uno la empieza abajo sería creciente, porque pues uno la dibuja hacia arriba. Sí. Si uno la dibuja de arriba hacia abajo, pues sería decreciente. Acuérdate que uno siempre empieza de izquierda a derecha. Uno hace las funciones de la misma forma en que escribe. Uno escribe de izquierda a derecha, ¿no? Entonces de esa misma forma la inicia. Bueno, voy a quitarle el x a la 5. Voy a quitarle el coeficiente de x a la 5 a ver qué pasa. Entonces se me genera esta función. Ahora me cambio a esta de acá. Venga y le hago un poquito de zoom. Bueno, de anti-zoom. Sería como otra U, pero más, ¿cómo se dice eso? Angostica, más pequeña. No sé cómo se dice. Entonces, ¿esta función es creciente o decreciente? Ambas, igual que la U. Listo, perfecto. Yo puedo continuar y le quito términos a la función. Ahora vamos a dejarlo en una función de rango 3, de grado 3, o sea, una función cúbica. ¿Qué pasa con esa? Otra vez se me volvió infinita. ¿Creciente o decreciente? Pues lo mismo que pasa con la de la poli. Ay, bueno, la que salió al 5. Listo, la de grado 5. Ajá. Listo, entonces ahora voy a quitarle otro coeficiente. Lo voy a dejar con x a la 2. ¿La función es creciente o decreciente? Ambas igual que la U. Ok. Ahora vuelvo con lo mismo. Le quito acá el coeficiente, el término elevado al cuadrado. La dejo lineal. ¿Esta es creciente o decreciente? Chicos. Hola, ¿me escuchan bien? Y ¿Esa función es creciente o decreciente? Dios mío. Es creciente, muy bien. Y finalmente, si yo dejo acá este último término, o sea, le quito todos los términos con valores variables y le dejo solamente constantes, ¿esa función es creciente o decreciente? Serían las dos. Ok. Uno puede decir o que es creciente y decreciente, o sencillamente puede decir que no es ni creciente ni decreciente. Precisamente por eso es que esta función se llama la función constante. ¿Listo? Oye, me acabo de dar un. Ay, me acabo de dar cuenta de una cosa. Dime. Si yo pusiera, o sea, si yo fuese a mirar si esa línea es inyectiva o no, a mí me parecería que no sería inyectiva, Esa no es inyectiva. pero sigue siendo una función lineal, ¿no? Es una función lineal, pero un tipo especial de funciones lineales, que se llaman funciones constantes. Entonces las funciones constantes no serían lineales. Son un tipo especial de funciones lineales. Digo, no serían No inyectivas. serían inyectivas. Exacto. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos?
No. ¿No? No, profe. Ok. Valentina, acabo de mirar mi celular y ya recibí tu correo, ¿listo? Entonces, después te doy la nota, ¿listo? Bueno, entonces, si no es nada más, entonces nos vemos mañana, ¿listo? Vayan y descansen y alístense para la otra clase. Ok, Chao. Que estén bien, bye. juiciosos. Chao. Chao, profe, que tengas buen día. Bueno, Gracias. igual tú. Chao. Dale, chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, juiciosos. Que no Bueno. he silenciado el micrófono. Ok. Chao. Chao, profe. Chao, juiciosos, que estén bien. Ya, mire, me puse